día de hoy estaremos realizando una práctica que tiene que ver con los gastos de distribución y la compañía se llama La Importadora S.A. A continuación se muestran los gastos de distribución de artículos de acuerdo al país donde fueron enviados. Primeramente serán los gastos del periodo presupuestados y se puede ver que las comisiones tienen un valor de 276.987.65, gastos de reparto por 389.653, la publicidad por 298.054, contabilidad por 124.638, el empaque por 175.319, los gastos de oficinas administrativas por 305.732, que nos da un total de 1.570.383.65. En cuanto a los volúmenes de venta de los diferentes productos, son los siguientes que se muestran en la tabla. Y bueno, los países son Argentina, Perú, Brasil, Uruguay, con las unidades vendidas correspondientes, que es Argentina por 123.098, Perú con 154.987, Brasil 187.543 y Uruguay por 201.678. El precio de venta unitario, los descuentos y el costo de ventas se muestran en la tabla respectiva, asignándoles valor a cada uno de los países. Y bueno, pasaremos con los gastos del periodo reales, que serán las comisiones por 293.606.91, gastos de reparto por 363.143.52, la publicidad por 312.658.65, la contabilidad por 114.346.79, empaque por 194.604.09, gastos de oficinas administrativas por 296.827.18, con un total presupuestado de gastos del periodo reales por 1.575.187.14. Se pide determinar las proporciones o prorrateos de cada uno de los estados de acuerdo a cada uno de los elementos del costo de distribución, formular un cuadro de la aplicación concentrado de los diferentes productos, registrar las operaciones en esquemas de mayor por método A y elaborar el estado de resultados del periodo por producto. La nota: utilizar 6 decimales sin redondear, solo se redondea la cifra en pesos. A continuación se mostrará el llenado de las cédulas. En cuanto a la primera pestaña se refiere a la evaluación del costo estándar. Y bueno, la cédula número 1 es la determinación de las ventas, lo cual se tendrá que hacer de acuerdo a la pestaña número 1, que sería la de redacción. Y bueno, la fórmula sería las unidades vendidas por el precio de venta para cada uno respectivamente. En ese caso Argentina nos da 12.663.091.96. Veamos Perú. $16.512.314.98. Brasil, 21.693.098.81. y por último Uruguay, que nos da la cantidad de 24.907.233, con un total de ventas de 75.775.738.05. Cada uno de estos estados, o más bien países, tienen un descuento por ventas, el cual se calculará a continuación, en el que la fórmula sería las ventas por el porcentaje de descuento que se encuentra en la redacción. En el primer caso sería de 1.5% de descuento,
que nos da los 189.946.37. Enseguida de Perú, que nos da un descuento de 577.931.02. De Brasil, que nos da ahí está un poco mal, más bien está mal. Y bueno, Uruguay nos dice que no tiene descuento. En cuanto a las ventas netas, la fórmula sería las ventas menos el descuento y se calcularía los 12.473.144. Arrastramos la fórmula y nos da un total de ventas netas de 74.573.998.68. La segunda cédula de evaluación a costo estándar nos habla de la determinación del coeficiente a costo estándar. Y bueno, el importe presupuestado para las comisiones se jalará de la redacción, que serían los 276.987, al igual que todos los importes de los siguientes gastos. Para más rápido solo arrastraremos la fórmula, que en total nos dará el 1.570.383.65, y en cuanto a las ventas las tomaremos de la cédula número 1. El factor aquí se calculó automáticamente porque ya lo tenían formulado, pero como pueden ver es el importe presupuestado sobre las ventas netas. En el primer caso, recuerden que lo vamos a redondear a 6 decimales, pero bueno, aquí yo lo tengo a más para tener un dato más concreto. En el primer factor se da 0.003714, en el segundo 0.005225, en el tercer gasto se da un factor por 0.003996, en los gastos de contabilidad tenemos un factor de 0.001671, en los gastos de empaque tenemos un factor por 0.00235, y en los gastos de oficinas administrativas tenemos un factor de 0.004099. Bueno, ahora lo siguiente es direccionar cada uno de los gastos a cada país de acuerdo con el factor que se estableció en la cédula número 2. Como pueden ver, las ventas tienen que concordar con la primera cédula, en este caso con las ventas netas, y vemos que si concuerdan, justo las jalé de la primera cédula. El total de las ventas nos da 74.573.998. Y bueno, el primer punto son el direccionamiento de las comisiones, en el cual tomamos el factor del 0.003714, y este factor se tiene que multiplicar por cada una de las ventas netas de cada país, resultando el importe que se muestra en pantalla para las comisiones. Este mismo procedimiento se tiene que repetir con cada uno de los gastos, que en este caso serían gastos de reparto, publicidad, contabilidad, empaque, únicamente sustituyendo el factor que se le asignó a cada gasto. Y el total debe de concordar con el importe total presupuestado para cada gasto. Enseguida llenaré las cédulas restantes y les mostraré cómo es que queda el total de los gastos.
Bueno, en total, el direccionamiento de los gastos de reparto dio los 389.653 que se muestran. El importe total de los gastos de publicidad dio los 298.054 presupuestados desde un inicio. El direccionamiento de los gastos de contabilidad dio los 124.638. Los gastos de empaque a costo estándar dio los 175.319 y los gastos administrativos de ventas dieron los 305.732. Recordemos que la evaluación se está haciendo a costo estándar. Por lo tanto, al final de estas cédulas encontramos la cédula número 9, la cual comprende el total de los gastos a costo estándar por país. Únicamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues de las cédulas anteriores se tienen que jalar los importes de acuerdo a las comisiones, los gastos de reparto, y bueno, este es el total, y vemos que el total sumando todos los gastos de todos los países da 1.570.383.65, que desde un inicio se estableció en la redacción. En este momento aparece en pantalla la evaluación a costo real, que es básicamente lo mismo que lo que se hizo en la evaluación a costo estándar. Y bueno, la evaluación a costo real se toma el importe de la redacción, pero ahora a costo real. Recordemos, es importante mencionar que en esta ocasión dice gastos del periodo presupuestados, lo que quiere decir que es a costo estándar. Enseguida, en la parte de abajo tenemos gastos del periodo reales, en los cuales se tomarán los 293.606 para comisiones. En cuanto a los gastos de reparto tenemos 363.143.52. En la publicidad tenemos 312.658.65. En la contabilidad tenemos los 114.346.79. En el empaque tenemos 194.604.09. En los gastos de oficinas administrativas tenemos 296.827.18, lo cual nos tiene que dar un total de 1.575.187.14, que si revisamos en la redacción concuerda perfectamente. Las ventas netas las vamos a tomar de la cédula número 1 en la que se hizo la evaluación a costo estándar, que básicamente son las mismas porque pues son las mismas ventas y tienen el mismo descuento. Ahí sí no varía ninguna situación. Y bueno, recordemos que para el factor se tienen que multiplicar el importe, se tiene que dividir el importe sobre las ventas netas, que es lo que vamos a hacer a continuación. En este punto el importe serían 293.606 entre los 74.573.998.68. Y bueno, lo que se va a hacer aquí es fijar la fórmula para agilizar este proceso. Vamos a abrir a más decimales. Recordemos que en la práctica se están pidiendo 6 decimales. Y bueno, solo arrastramos la fórmula y nos da lo siguiente. Como pueden ver aquí, yo ya tenía prellenadas estas cédulas, que básicamente fue lo mismo que se hizo en la evaluación a costo estándar. En este caso se toman de igual manera las ventas netas de la cédula número 1, que son estas. Únicamente lo que cambia es el factor que se le asignó a cada concepto. Pero si se dan cuenta, en cuanto a los gastos
de comisiones, una disculpa, aquí tengo un error. En este caso son comisiones. Tenemos los 293.606 que se tienen desde un inicio en el importe. Tenemos los 363.143.52 que se tienen desde un inicio. Tenemos los 312.654.65, los 114.000, los 194.000 y los 296.827.18. ¿Qué es lo que se hizo en esta tabla? Lo mismo que en la tabla de la evaluación a costo estándar. Únicamente se tomaron las comisiones que tiene Argentina de acuerdo al factor que se le asignó, los gastos de reparto, los de publicidad, los de contabilidad, los de empaque, respecto a cada uno de los países. En total, nos tiene que dar el mismo importe presupuestado real. Recuerden que es real, una disculpa, no es presupuestado, es real, desde un inicio en la redacción. En este momento será el llenado de la cédula número 12, que es la determinación de las desviaciones, en relación con el costo real y el costo estándar. En primer lugar tenemos a Argentina. Recordemos que el costo real sería de los 263.463.64. Para Perú sería de 336.573. Para Brasil sería de 449.047.62 y para Uruguay sería de 526.102.31. Ahora, en cuanto al costo estándar, para Argentina sería de 262.660.22. Para Perú sería de 335.547.19. Para Brasil sería de 447.678.26. Y para Uruguay sería de 524.497.98. Es importante recalcar que el total del costo real y el costo estándar deben de concordar con el total de la redacción que se le asignaron a cada uno de ellos. Y bueno, por último se sacan las desviaciones, que vemos que todas fueron desfavorables porque están dando negativas. Y bueno, ¿cómo sabemos que fueron desfavorables? En esta ocasión el costo estándar, el que se había presupuestado, es menor que el costo real, que el que se gastó. Por lo tanto, tienen una desviación, o sea, una diferencia, en Argentina de 803.42, en Perú de 1026.38, en Brasil de 1369.36, en Uruguay de 1604.33 y bueno, en la última columna se van a asignar una D si es desfavorable y una F si es favorable. El total de todas estas pues es desfavorable porque pues vemos los signos negativos y vemos que en efecto el costo estándar es menor que el costo real. Por lo tanto, como se había mencionado, todas las desviaciones son desfavorables. Bueno, ahora pasaremos a otro punto de la práctica, que es el registro en esquemas de mayor. Y bueno, primeramente se abrieron las cuentas de los gastos que se manejaron desde un inicio, que serían gastos directos de venta como comisiones, gastos de reparto, gastos de publicidad, gastos de contabilidad, gastos de empaque y gastos de oficinas administrativas.
así como las cuentas de los países a los que se tienen que repartir la mercancía, lo cual es la finalidad de la práctica, ver el prorrateo que se hace de acuerdo a los gastos que se obtienen. Bueno, primeramente se van a registrar los gastos directos de venta, que sería el asiento número 1. En Argentina son 46.328, con un abono a gastos directos de venta. En Perú son 59.184.54, con un abono a gastos directos de ventas de igual manera. En Brasil son 78.962.46, el cual se hace el mismo abono a los gastos directos de venta. Y en Uruguay por 92.512.08, con un abono a gastos directos de venta. Y bueno, vemos que fue de gran ayuda la cédula número 3 de la evaluación a costo estándar, ya que de aquí se sacaron los importes. Es importante que los primeros registros se hagan a costo estándar para posteriormente poder sacar las desviaciones. El quinto registro sería ya gastos de reparto, los cuales son por un cargo Argentina de 65.172, con un abono a gastos de reparto por la misma cantidad. El asiento número 6 es por 83.257.98, cargo a Perú, con un abono a gastos de reparto por la misma cantidad. El asiento número 7 es un cargo a Brasil por 111.080.61, con un abono a gastos de reparto por la misma cantidad. Y el asiento número 8 sería 130.141, con un abono a gastos de reparto por la misma cantidad. Y bueno, vemos que aquí yo tengo de apoyo ya los asientos marcados, pero hay una notita que dice C3, lo cual se refiere a que esta información se obtuvo de la cédula número 3, que es la evaluación de el direccionamiento de las comisiones, o sea, los gastos directos de venta, pero a costo estándar. Es muy importante tomar en cuenta que estos registros se están haciendo a costo estándar. Bueno, ahora seguimos con los gastos de publicidad, que como se mencionó antes, las cédulas que nos ayudan son las de evaluación a costo estándar, que en este caso se utilizará la cédula número 5, y vemos que se hace un cargo por 49.852.10, que es el registro número 9, y se hace un abono a los gastos de publicidad por ese mismo importe. En Perú hacemos un cargo por 63.685 y un abono por la misma cantidad. En Brasil hacemos un cargo en el asiento número 11 por 84.967.96 y hacemos un abono por la misma cantidad. Por último, en gastos de publicidad tenemos a Uruguay con un cargo de 99.598 y un abono a los mismos gastos por la misma cantidad. Recuerden que anteriormente les mencioné que esta nota de C5 es de que se saca de la cédula número 5. Continuaremos con los gastos de contabilidad, que sería el asiento número 13, que de igual manera se obtiene de la cédula número 6, en este caso por 20.846.78, y vemos que de ahí se obtiene esa cantidad. Bueno, ahora vemos que teniendo una vez el cargo, se hace el abono a gastos de contabilidad por la misma cantidad. Seguimos con Perú, que sería el asiento 14, que es un cargo por 26.631 y se hace el abono a gastos de contabilidad. El asiento número 15 serían 35.531
y se hace igual el abono por la misma cantidad. En Uruguay sería el asiento número 16, que sería un cargo por 41.628.29 y sería un abono a gastos de contabilidad por la misma cantidad. Podemos checar que estos importes concuerdan con la evaluación a costo estándar de la cédula número 6. Y aquí está la información de que se obtuvo de la cédula número 6. Posteriormente continuaremos con los gastos de empaque, que para Argentina sería el asiento número 17 por 29.323. Y aquí tenemos el asiento número 17. Seguimos con Perú, que quedaría el asiento 18 por 37.460. Y aquí está el abono. Continuamos con Brasil, que sería el asiento número 19, que quedaría por 49.979.19. Y por último tenemos a Uruguay, que quedaría con un importe de 58.555.41 en cuanto a gastos de empaque. Bueno, ahora por último seguimos con los gastos de oficinas administrativas, que sería esta cuenta. Y bueno, en el caso de Argentina tiene 51.136.32. Obviamente se hace el abono en la respectiva cuenta del gasto por la misma cantidad en el asiento número 21. En Perú tenemos 65.326, un cargo, por lo tanto el abono se hace de la misma cantidad. En Brasil tenemos un cargo de 87.156, por lo tanto se hace el abono en gastos de oficinas administrativas por la misma cantidad. Y bueno, en Uruguay tenemos un cargo de 102.112, por lo tanto se hace el abono por la misma cantidad. Y como previamente se mencionó, esta información se obtiene de la cédula número 8 de la evaluación a costo estándar. Es importante recalcar que este registro se está tomando en cuenta de la evaluación a costo estándar. Posteriormente, de acuerdo con cada gasto que tenemos, vamos a tomar ahora el gasto total a costo real. ¿De dónde lo tomamos? Pues de la redacción que se tiene. Entonces, tomamos el dato de aquí y lo registramos en las TES de mayor con un abono para agilizar este procedimiento a varias cuentas. Posteriormente, ese es el asiento número 25. Posteriormente se va a tomar el importe ahora de gastos de reparto, pero ahora a costo real. Es importante recalcar que este cargo se está haciendo a costo real y se está tomando de la misma redacción. Por lo tanto, acá se debe hacer un abono a varias cuentas para obtener las desviaciones en estas. En los gastos de publicidad tenemos un cargo por 312.000 y un abono a varias cuentas, pues por la misma cantidad. El asiento 28 es de gastos de contabilidad a costo real, con un abono a varias cuentas, pues por la misma cantidad.
Gastos de empaque, tenemos un cargo de 194.604 y aquí un abono por la misma cantidad. Por último, en gastos de oficinas administrativas tenemos un cargo de 296.827 con un abono a varias cuentas por la misma cantidad. ¿Qué es lo que prosigue? Vamos a sacar el total de los gastos que se obtuvieron. En este caso, se toman los 276 como suma total y se sacan los saldos de las T's de mayor. El saldo final sería de 16.619. En este caso, posteriormente, en gastos de reparto, el saldo final sería de 26.509. Gastos de publicidad sería el saldo final de 14.604. Gastos de contabilidad, saldo final sería de 10.291. Gastos de empaque, en este caso sería su saldo deudor de 19.285. Y por último tenemos gastos de oficinas administrativas, el cual el saldo deudor es de 8.904.82. Ahora lo que se tiene que hacer es cancelar la cuenta de gastos para pasarla a la cuenta de desviación general. En este caso se va a cancelar con un abono a la cuenta de gastos de venta, que recordemos que son las comisiones que se están manejando, por el mismo importe del saldo, que sería el asiento número 31, con un cargo a desviación general por el mismo importe. Posteriormente seguimos con gastos de reparto con el asiento número 32, en este caso fue un cargo, entonces lo que se tiene que hacer en la cuenta de desviación general es un abono por la misma cantidad. Y vemos que aquí pues la cuenta queda totalmente saldada. Aquí lo que se tiene que hacer es un abono a los gastos de publicidad. Y vemos que la cuenta de desviación general tiene un cargo en el asiento número 33. El asiento número 34 corresponde a un cargo por 10.291. Y pues aquí está el abono por la cantidad. El asiento número 35 corresponde un abono por 19.285, por lo tanto en desviación general se maneja un cargo. Por último, en los gastos administrativos, en esta cancelación de cuentas, se hace por 8.904. Y bueno, en la desviación general se hace un abono por la misma cantidad. Lo que podemos ver aquí es que estas cuentas quedaron completamente saldadas, las cuentas de gasto. Y en la desviación ahora quedan las diferencias. Ahora se hará el registro de las ventas que se realizaron, así como sus respectivos descuentos. Y bueno, vemos que en clientes tenemos el asiento número 37 por 12.473.144.
por ende se hace su descuento que se manejó en la cédula número 1. Y bueno, tenemos el importe total de la venta, que es por 12.663.091. Como pueden ver aquí, esta información se obtuvo de la cédula número 1, que es esta. Y bueno, proseguimos con el segundo asiento, que es igual de ventas por 15 millones con su descuento, que es de 577.931, y obtenemos el importe total de la venta. Como lo mencionan en la cédula de la evaluación a costo estándar. El asiento número 39 tiene 21.259.236, un descuento de 433.861, y pues la venta total es de 21.693.098. Por último, Uruguay, recordemos que no tiene descuento, por lo tanto se carga a clientes y únicamente se abona a ventas. Antes de pasar a otro punto, es importante recalcar que para efectos de practicidad únicamente se está haciendo el registro directo en test de mayor sin tomar en cuenta los IVAs, ya que el objetivo de esta práctica es obtener un estado de resultados final en el que se vea cómo es que afecta el prorrateo de gastos para cada país y ver en qué país conviene la venta de este artículo en cuestión. Sin embargo, pues es forzoso que se haga el registro tanto de la provisión como de los IVAs y la cancelación de los mismos. Ahora pasaremos al costo de ventas, ya que este sí afecta directamente en el estado de resultados. Bueno, para Argentina se tiene un costo de ventas de 5.774.000, el cual se hace el cargo a costo de ventas y se hace un abono al almacén por el mismo importe. ¿De dónde obtuvimos este costo de ventas? Pues de la venta neta que se hizo por este mismo descuento. Es importante mencionar que cada país tiene un costo de ventas diferente de acuerdo a la redacción. Por lo tanto, el costo de ventas para Perú es de 8.791.156 por la misma cantidad, almacén, un abono. Otro cargo para Brasil de 10.646.976.90 con un abono almacén por la misma cantidad. Y por último Uruguay de 12.615.513.51 con un abono a la misma cantidad para almacén. Ahora lo que posteriormente se hará será la cancelación de las cuentas de resultados. En primera instancia tenemos la cuenta de ventas, que como se puede ver aquí, sacamos un saldo de 75.775.738 que concuerda con la cédula número 1, como se puede ver. Como tenemos un saldo final abonado, aquí yo ya me adelanté e hice un cargo por la misma cantidad para que los saldos nos dieran iguales y por lo tanto esta cuenta pues ya quedará saldada. Como aquí se hizo un cargo, en la cuenta de pérdidas y ganancias se tiene que realizar un abono para cumplir con el principio de la partida doble, con el postulado de la partida doble. Ahora proseguimos con el costo de ventas, el cual será el asiento número 46, en el cual tenemos un saldo deudor de 37.828.012, por lo tanto lo que se tiene que hacer es un abono por esa misma cantidad para que igualemos los saldos y
quede cancelada la cuenta. Como aquí tenemos un abono, en la cuenta de pérdidas y ganancias se debe de hacer un cargo. Ahora cancelaremos otra cuenta de resultados que será la de descuento sobre venta, que en este caso tiene un saldo deudor de $1.201.739, por lo tanto se tiene que cancelar con un abono de la misma cantidad por $1.201.739, y para que cumpla con el postulado de la partida doble, pues la pérdida se hace un cargo. Ahora lo siguiente es cancelar las cuentas de los países. En este caso ya empecé por Argentina, el cual tiene un saldo de 262.660. Acá, por lo tanto, se hace un abono para la cancelación de la cuenta y un cargo a pérdidas y ganancias por el mismo importe. Ahora tenemos Perú con un saldo de 335.547, por lo tanto se hace un abono para la cancelación de la cuenta y vemos que hasta ahorita Argentina y Perú quedan saldadas. Ahora seguimos con Brasil y vemos que tenemos un saldo deudor de 447.678, por lo tanto se tiene que hacer un abono de la misma cantidad. Obtenemos los saldos y vemos que la cuenta también está saldada. Posteriormente y por último, en cuanto a países, pasamos a Uruguay. Y vemos que tiene un saldo deudor de 524.497, por lo tanto hacemos un abono de la misma cantidad y vemos que la cuenta está completamente saldada. Ahora bien, estos dos abonos tienen que verse reflejados como cargos que están en la cuenta de pérdidas y de ganancias. Todos estos cargos tienen que verse reflejados. Y pues vemos que las cuentas de países están completamente saldadas. Por último, en cuanto a cancelación de cuentas, se sacarán los saldos de la desviación general, y vemos que tienen 4.803.49. Esto debe de coincidir con la cédula número 12 y vemos que la desviación total es por ese mismo importe. Por lo tanto, para cancelarla se tiene que hacer un abono por el mismo importe y vemos que esta cuenta también queda totalmente cancelada, afectando la cuenta de pérdidas y ganancias. Por último, sacaremos los saldos de la cuenta de pérdidas y ganancias
que son una utilidad de 35.170.799. Por lo tanto, acá se hará un cargo por la misma cantidad para obtener la utilidad de 35.170.799. Por último, se elaboró el estado de resultados que se pide en la redacción de la práctica por producto, por país, y como pueden ver, en el primer renglón consta de las ventas y esto coincide con la evaluación a costo estándar que se tiene en la cédula número 1, que serían las ventas totales sin descuento. Después podemos ver que tenemos la determinación del costo de ventas y el importe total coincide con la T de mayor a la que se refiere el costo de ventas. Como siguiente punto tenemos los descuentos sobre ventas y completamente coinciden con la cédula número 1 donde se obtuvo el descuento que se le iba a hacer a cada país, hasta que llegamos a la utilidad bruta de cada producto. Ahora bien, continuamos con los gastos generales. Estos gastos se van a tomar en cuenta de acuerdo a las cédulas de la evaluación del costo estándar que comienza en la cédula número 3 y como pueden ver termina en la cédula número 8. Y vemos que los importes totales finales del estado de resultados concuerdan con los que tenemos en la cédula número 3, que sería la de las comisiones o gastos directos de venta. En los gastos de reparto tenemos el mismo importe que en la evaluación de costo estándar. En los gastos de publicidad podemos ver que igual tenemos el mismo importe. En los gastos de contabilidad podemos ver que igual se obtuvo los 124.638. En los gastos de empaque podemos ver que tenemos los 175.000. Y en los gastos de oficinas administrativas tenemos 305.732. Esto coincide completamente con las cédulas que se realizaron a costo estándar de acuerdo a cada importe y aquí tenemos la cédula de resumen en la que se comprueba que efectivamente no tenemos ninguna diferencia en el estado de resultados de acuerdo a los gastos generales estándar. Por último, se tiene que respetar el signo de la desviación estándar que se obtuvo y podemos ver que coincide completamente con la última cédula número 12 en donde se sacaron las desviaciones de cada producto y se obtuvo el total de los mismos, obteniendo los menos 4.803. Por último, tenemos la utilidad antes de impuestos, en la que pues a la utilidad bruta se le restan los gastos generales estándar y se obtiene dicha utilidad para cada producto. Y vemos que en esta ocasión el producto que más conviene es el que se vende en Uruguay de acuerdo con el estado de resultados. Como se puede ver, obtuvimos el total, que son 35.170.799.2, que coincide completamente con la utilidad antes de impuestos que se obtuvo en la T de mayor.